Amigas y amigos del auditorio, es un enorme gusto poder estar nuevamente en contacto con ustedes en esta oportunidad que me brinda la radio móvil de Huatusco, la radio dinámica y la radio inteligente. Quiero agradecer de antemano la oportunidad que me ha brindado el ingeniero Roberto López y su personal para poder expresar toda esta serie de ideas desde cuando me ha tocado la conducción de varios programas, así como en esta ocasión en que he estado elevando mi voz y haciendo análisis reflexivo en voz alta sobre los temas en cuestión en estos días de Todos Santos y de los fieles difuntos o de muertos, como también usted quiera llamarle, en el que nos hemos involucrado sobre aspectos culturales de Huatusco. En ese sentido, me interesa de sobremanera que se respete la libertad de expresión, y por eso es que resalto el agradecimiento al titular de esta radio, al ingeniero Roberto López, que tenga esa sensibilidad para poder invitar a quienes nos hemos formado en el libre pensamiento, en la libre participación y expresión de las ideas a través de los medios de comunicación, como es la radio móvil, la radio de Huatusco, la radio inteligente. Estoy aquí ante los micrófonos y las cámaras para dar contestación lo que exactamente en el 1 de noviembre fue la exposición y el recorrido que fuimos haciendo a través de este medio de comunicación en varios puntos de la ciudad, y concretamente me estoy refiriendo al Panteón de Huatusco. Allí, mediante la observancia, mediante el recorrer de estos interiores de lo que es prácticamente la primera sección de este Panteón Municipal de Huatusco, nos dimos cuenta, y porque ha formado parte de la inquietud de un servidor, de observar ante la opinión pública y que la opinión pública se fuera involucrando, se fuera dando cuenta del estado que guardan los lugares simbólicos culturalmente hablando, que nos dan identidad cultural y con lo que nos hemos enorgullecido los huatusqueños, los que están aquí en Huatusco y los que hemos estado fuera de Huatusco y en Huatusco por distintos derroteros laborales y profesionales, que se dé cuenta el mayor número posible de personas sobre los símbolos que tanto amamos y que tanto queremos, e insisto, y que nos dan esa identidad a donde quiera que nos encontremos, más allá de nuestras fronteras. Y uno de ellos, como lo pudieron percibir, como se pudieron dar cuenta, es el edificio luctuoso denominado la Sociedad de Socorros, porque así era en términos generales, Socorros y Humanidad, o Socorro y Humanidad, si se quiere emplear el término singular, porque es el equivalente a lo que sería, a lo que viene siendo allá en la Ciudad de México, la rotonda de los hombres y las mujeres ilustres. Resalto la presencia de las mujeres porque ahora se ha agregado ese título allá en la Ciudad de México, en esto y en aras de la equidad de género, que ha tocado también los aspectos culturales. Agradezco al titular de esta radio, al ingeniero Roberto, que me permita hacer lo que se llama, lo que se conoce como el derecho de réplica, porque he leído con detenimiento la contestación que ha dado a mi exposición de ideas de esa grabación que ustedes ya presenciaron en los días pasados, en el contexto de estas festividades de los primeros días de noviembre, y que adquieren no solamente un
revuelo local y estatal, sino un revuelo nacional, he leído la contestación que da a mi exposición el ayuntamiento y pues ni más ni menos que por medio de un amigo al que conozco desde hace mucho tiempo y al que le tengo aprecio y le tengo respeto, como es el regidor de Educación. Entiendo que él tiene la Comisión de Educación y Cultura, y ahora de Panteones Municipales, como me estoy enterando, del licenciado Rogelio Palacios. Le agradezco a Rogelio la manera en cómo entra en esta contestación, resaltando el respeto de su opinión hacia mi persona, que, insisto, mucho le agradezco, y es recíproco ese respeto, y también en esa reciprocidad de aprecio hacia su familia, sobre todo de manera muy especial a su hermana, a quien tuve el gusto de conocer en el pasado, a la exdiputada Concepción Palacios, con quien me unió siempre una gran amistad, y siempre estará en el recuerdo de un servidor su memoria, porque efectivamente le tuve un gran aprecio. Pero vayamos a la contestación. ¿Qué tengo que decir a lo que ha ido enlistando el regidor Rogelio Palacios, que ha hablado a nombre del ayuntamiento por medio de un escrito en estas redes sociales, en este Facebook en el que he observado el escrito de contestación? Bueno, yo celebro, como también ya era de mi conocimiento, lo que dice el licenciado, el regidor Palacios, de que en el 2016 ellos como ayuntamiento metieron una solicitud para que se declarara Huatusco pueblo mágico, así como había sucedido en Coscomatepec de Bravo. Y sé y tengo conocimiento y ratifico lo que dice el regidor Palacios, de que lamentablemente no hubo la autorización para que se declarara pueblo mágico Huatusco. Que en eso tengo mis opiniones muy personales, que las he comentado tanto con paisanos que están comprometidos con la cultura, como también con gente especializada fuera de Huatusco en estas cuestiones de declarar pueblo mágico a un lugar o no. Tengo mis observaciones, tengo mis reservas del caso para lo que sería Huatusco, y eso lo dejo para otra ocasión. Me guardo esas opiniones porque merecerían una exposición pormenorizada. Y celebro que lo que dice el regidor, que ahí había la esperanza de que al otorgar esos recursos federales se destinarían parte de esos recursos federales a restaurar este edificio luctuoso de la Sociedad de Socorros y Humanidad. Pero agrega el regidor que al no ser autorizado este programa para incluir a Huatusco como pueblo mágico, pues no llegaron los recursos federales, y por tal motivo no se pudo llevar a cabo el plan que se tenía pensado. Bueno, debo recordarles a todos ustedes de que en la experiencia profesional que me ha tocado vivir con el paso del tiempo, en las participaciones políticas fuera de Huatusco, y en el conocimiento que me ha permitido irme adentrando sobre este tipo de rubros, sobre este tipo de cuestiones, y ahora con la experiencia que he estado teniendo de trabajar de manera satisfactoria en el Consejo de la Crónica de Jalapa, si algo se me ha quedado grabado es que se le ha dicho a los ayuntamientos más recientes
que ante la crisis económica que vive nuestro país y que ya lleva un largo rato, apliquen, pongan en práctica su capacidad creativa, su capacidad emprendedora, de tal manera que cuando se tiene un plan de actividades a seguir y lo programado en el otorgamiento de esos recursos no salen a la medida del deseo, la creatividad y la capacidad creadora, la inteligencia misma, se tiene que aplicar para hacer que de otros recursos podamos justificar o puedan justificar los ayuntamientos de tal manera que se cumplan lo que con insistencia se viene reiterando para llevar a cabo ese plan de trabajo. Y también no hay que olvidar que cuando se cumplen, cuando se canalizan esos recursos que no estaban programados para ese rubro, pero que se utilizan, se debe cuidar siempre, eso sí, en el marco de la legalidad. Y les podría yo citar cantidad de ejemplos, varios ejemplos de instituciones, de ayuntamientos, de instituciones del gobierno del estado, de instituciones de la instancia federal que han hecho ese tipo de recursos para, con esa inteligencia, llenar ese vacío, llenar ese hueco, satisfacer esa necesidad que tanto se está deseando. Y no nada más estar a la espera, dependiendo de un solo recurso, porque si no llega, ya no podemos hacer nada. Eso sería cerrarnos a la inteligencia, cerrarnos a la creatividad y cerrarnos al espíritu emprendedor. Hay que tomar en cuenta que fue un periodo de 4 años, un periodo de 4 años suficiente, considerable en el tiempo, suficientemente para poder muchas acciones. Es muy cierto lo que dice mi amigo, el regidor Rogelio Palacios, de que esto no es privativo de la administración actual, que esto se ha venido acumulando, que esto ha venido sucediendo con administraciones municipales pasadas. Resalta el regidor que alrededor de este edificio luctuoso, cita ese ejemplo, se establecieron, se autorizaron la colocación de tumbas de particulares de manera indebida. Y estoy de acuerdo de que esto no debió haberse dado, no debió haberse manifestado o sucedido. Sin embargo, considero, desde mi opinión personal y desde mi óptica profesional, que en aras de esa creatividad, el ayuntamiento actual pudo haber hecho medidas para resolver ese asunto de las tumbas que se encuentran establecidas ya en lo que son los perímetros muy cercanos o inmediatos a este edificio luctuoso, cultural y simbólico de Huatusco, como lo que comentábamos con el ingeniero Roberto, de llevar a cabo un diálogo con las familias de las personas que se encuentran en esas tumbas, los restos humanos de esas personas que en vida llevaron un nombre, una identidad personal, llegar a una especie de indemnización, quiero pensar, para poder liberar esos terrenos. Es muy lamentable que en el pasado esas administraciones anteriores permitieran
autorizasen que se colocaran esas tumbas, que se abrieran esas tumbas y se depositaran esos restos humanos. Pero les puedo decir que en otros ayuntamientos ha habido ese tipo de resoluciones cuando se han presentado la invasión de terrenos para la instalación de tumbas particulares. Vuelvo al asunto. El ayuntamiento, los ayuntamientos en general, para hablar en plural, tienen diversas oficinas de asesoría, tienen todo un equipo para echar a andar esa inteligencia y abrir un mosaico de alternativas de solución, porque como bien reza el refrán popular en su enorme sabiduría, que todo en esta vida tiene una solución. Mientras tengamos esa vida, solamente lo que no tiene solución es la muerte, dice la frase popular con esa expresión y con ese contenido tan sabio. El regidor Palacios agrega en su contestación que, contrarrestando eso, que por otro lado lo que se hizo fue resaltar, trascender, proyectar, reafirmar la figura de nuestros personajes históricos a través de ponerle el nombre de ellos a escuelas, a instituciones educativas, a instituciones sociales, y va citando algunos ejemplos en el que se colocaron estos nombres, como el de Ernesto García Cabral, el propio Agustín Chicuella o de Enriqueta Seara, y lo da como un dato fiel a lo que se cumplió, dice el regidor, en la gestión que está por fenecer este próximo 31 de diciembre. Y qué bueno, estoy de acuerdo para que se trascienda, pero no se podrá permitir en que suceda fuera de lo que estamos hablando, en aras de la congruencia. No se podrá mencionar ni reafirmar como un producto acabado, como un proceso concluido, completo, de que mientras se están colocando los nombres de estos personajes históricos a las instituciones a las que alude, el eje central de esto, el monumento simbólico al que estamos aludiendo, que es la Sociedad de Socorro y Humanidad de este edificio luctuoso que se encuentra en el Panteón Municipal, siga estando en pésimas condiciones y aún más se siga deteriorando. Porque mi amigo el regidor afirma en su contestación que nada se pudo hacer, nada se puede hacer ya para restaurar ese edificio luctuoso. Pues es cierto, el reloj de arena dice que ya se les acabó el tiempo y ya no van a poder hacer nada absolutamente. Pero insisto, no vamos a poder ser congruentes mientras aquel altar sagrado de la historia local, en donde están los restos de varios de los personajes, esté en ese grado de deterioro, y por otro lado se estén colocando los nombres de estos personajes a otras instituciones para perpetuar su memoria. ¿Qué mejor perpetuar la memoria de estos personajes de la historia? Sí, poniéndole sus nombres a las instituciones educativas, a las instituciones sociales, a las instituciones culturales
de esta ciudad y de la región, pero así también el de remodelar, restaurar el altar sagrado donde reposan los restos de estos personajes históricos. Porque si no cerramos ese círculo, entonces viene a mi mente otra frase popular llena de sabiduría que muchos de los que me estén escuchando me van a dar la razón cuando dice: no se puede ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y lo digo con todo el gran respeto que me merecen las autoridades municipales y con todo el aprecio que le tengo a mi amigo Rogelio Palacios. El siguiente elemento menciona en su contestación de que ha habido una serie de logros en la administración actual que cita y da ejemplos, como el colocarle nombres, insisto, e insiste el regidor en colocarle nombres a estas instituciones de los personajes, y hace mención en términos generales de logros en obras de cultura, sociedad y educación y de arte. Qué bueno que así suceda. Solamente recuerdo y les recuerdo a los ciudadanos, a mis paisanos y a la comuna que está por terminar su administración, que la última palabra, el veredicto final, el juicio de la ciudadanía, lo dará quienes integramos la sociedad. Y eso vendrá, sobre todo, en el momento mismo en que estén sonando las últimas campanadas de este 31 de diciembre que le dirán adiós no solamente al 2017, le dirán adiós a una administración que estuvo 4 años. Y ese veredicto lo va a dar la ciudadanía, independientemente de lo que el discurso oficial comente en materia de logros. La ciudadanía tendrá su última opinión, porque se decía en el pasado: la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo tengo y espero con desesperada esperanza de que la próxima administración municipal tome cartas en el asunto, porque no podemos seguir permitiendo que exista un panteón municipal en esas condiciones. Sé que la agrupación en defensa del patrimonio histórico de Huatusco ha hecho guías, me parece que lo hizo en el pasado, el año pasado para ser más exacto, guías para hacer un recorrido en la primera sección del Panteón Municipal, guías turísticas, guías culturales, con las gentes que acudieron a aprovechar esa oportunidad de las guías turísticas y guías culturales. Me preocupa hondamente que hayan salido ante las imágenes de quienes filmaron eso, llevaron aparatos para filmar, y que hayan pasado por las imágenes de la televisión y de las redes sociales mismas, porque seguramente estoy pensando que sucedió el edificio al que he hecho alusión, como el de la Torre de Santa Cecilia, que también está abandonado, más allá de los conflictos que estoy enterado han sucedido con los locatarios del mercado. Me estoy refiriendo al edificio de la Torre de Santa Cecilia, que está en el completo abandono.
pues me preocupa que esas guías turísticas e históricas hayan permitido exhibir el abandono en el que se encuentran nuestros edificios históricos. Eso es altamente preocupante y combinaría yo a la Asociación de Defensa en el Patrimonio Histórico de Huatusco a que tome cartas en el asunto, a que tenga unidad y se cohesione para poder hacer algo o mucho y evitar el deterioro destructible e irreversible, como parece que así está sucediendo, de los edificios simbólicos a los que he estado aludiendo en esta intervención. Le digo a mi amigo el regidor Palacios que la experiencia obtenida en Jalapa de un servidor me ha permitido conocer, y por eso esto que voy a afirmar lo digo categóricamente fundamental, que existen otros cementerios, que existen otros panteones como el de Naulinco, en el que los naulinqueños, junto con autoridades municipales, han tenido sus alzas y sus bajas, es cierto, pero en términos generales han cuidado el panteón de Naulinco porque existen en el panteón de Naulinco verdaderas joyas arquitectónicas, de escultura plena, artísticas, que bien vale la pena cuidar y preservar para que nuestras generaciones jóvenes, actuales y las venideras sepan de dónde vienen, lo que están siendo y hacia dónde se dirigen culturalmente hablando, socialmente hablando. Al amigo regidor le comento que mucho me gustaría que desde la experiencia de Jalapa, así como cuando hemos observado un panteón municipal como el de Querétaro, que es otro de los ejemplos a seguir en este cuidado, me gustaría que vinieran de la gente de Jalapa que conforma el Consejo de la Crónica de Jalapa, porque no nada más es el cronista, es un cuerpo colegiado que lo rodea y del cual forma parte. Me gustaría muchísimo que permitieran para que vinieran esas gentes, esos compañeros míos en esta experiencia maravillosa del Consejo de la Crónica, a que escucharan y permitieran desarrollar y exponer las ideas de lo que es la defensa histórica del patrimonio histórico, a su vez de un lugar fuertemente fundamentado en normatividades jurídicas y culturales. Amigo Rogelio Palacios, me permito recordarte, y tú lo sabes bien porque estudiaste sociología y lo sabes muy bien, y porque varias veces hemos charlado en torno a un café tú y yo y hemos hablado de estas cuestiones culturales, lo sabes muy bien, que es responsabilidad ineludible, es obligación total de los ayuntamientos en velar en todo momento por la preservación de los bienes históricos, de los bienes culturales de la población. Ojo en esto, es responsabilidad y es obligación de los ayuntamientos. Ya ni se diga en estos ejemplos que estoy dando, cómo me gustaría
que quienes prestan atención a mi intervención, y me gustaría mucho también que tú, Rogelio, visitaras el cementerio de Arlington, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Estoy pensando en la tumba donde reposan los restos de John F. Kennedy. Y con qué cuidado tienen esos panteones como el cementerio de Arlington, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. El césped bien cuidado, los caminos en donde deben pasar en su travesía mientras están en los panteones los familiares visitando a sus seres queridos que ya se fueron, solamente pisando esas veredas. Recordemos que los panteones municipales en los Estados Unidos de Norteamérica, los cuerpos en sus tumbas están colocados de manera vertical y son ejemplo de organización. Y me apena muchísimo que en nuestro panteón, en lo que se refiere a esa primera sección, a la segunda sección, a la tercera sección, en la que se supone están los cuidados y las supervisiones para mantener esos edificios históricos en estado conveniente, se tenga que pisar las tumbas y andar caminando como si fuera en un terreno minado, en un terreno de una superficie lunar, andar caminando saltimbanquis, brincando, porque no hay un trazo organizado para llegar hacia la tumba de nuestros seres queridos sin esos obstáculos de abandono como en el que se encuentra. Con esto estaría concluyendo mi intervención, no sin antes agregar que mucho me complace que la radio móvil de Huatusco esté tomando cartas en el asunto en este proyecto de defensa cultural, porque es ejemplo de cómo la sociedad civil se puede organizar para presionar a instancias oficiales, que es su obligación, es su deber y es su responsabilidad velar porque ese estado de cosas se mantengan bien. Es la sociedad civil organizada la que tiene que ejercer presión y también tiene que involucrarse, claro, también tiene que involucrarse y emprender acciones para trabajar de manera colateral, compartida con las autoridades, sean municipales, sean del gobierno del estado o del propio gobierno federal. Y ya ni se diga de la importancia de los medios de comunicación. Y Radio Móvil de Huatusco, con el ingeniero Roberto a la cabeza, nos está dando una lección de apertura en la libertad de pensamiento y en la libertad de acción, que mucho agradezco y que mucho me complace. Dicho todo esto, pues, queda a la sociedad huatusqueña tomar cartas en el asunto, porque yo quisiera ver que hubiera acciones ya. Leía yo las intervenciones, agradezco los comentarios de las personas que han contestado por medio de las redes sociales a esto que hemos estado exponiendo. Agradezco a las personas que se me han acercado por la calle para decirme su solidaridad, expresarme su solidaridad con esta inquietud que he hecho en voz alta a través de este gran medio de comunicación. Y recuerdo que una de esas personas que expresó sus ideas
dijo algo así como, licenciado Daniel, usted emprenda esto, usted lleve a cabo este movimiento. Mucho agradezco ese comentario, pero sobre todo quiero recalcar que es de todos, no es de una persona, es de todos involucrarnos y llevar acciones en beneficio de la población. Me doy cuenta que en Huatusco están ya las condiciones, muchas de las condiciones dadas en infraestructura para emprender acciones en beneficio de la población, como en los aspectos culturales. Como esa agrupación que me entero que está existiendo en Huatusco, la agrupación o asociación Defensores del Patrimonio Histórico de Huatusco, y que sé que aquí en esta radio cuentan con un espacio para expresar sus ideas. Yo combinaría, yo invitaría a que se vaya cohesionando, se vaya haciendo la unión, porque la unión hace la fuerza, dice la frase popular, y podamos mejorar este panorama de edificios históricos que se están derrumbando. Así pues, amigas y amigos del auditorio, les agradezco que me hayan prestado su atención, y amigo Rogelio Palacios González, licenciado, sociólogo, regidor, todo lo que he manifestado es con el absoluto respeto a tu persona, así como a toda la comuna, y ratificándote el aprecio que siento por ti y tu familia. Y cuando gustes, nos tomamos un café como lo hemos hecho en años anteriores para seguir comentando y analizando esto que nos ha llevado a la exposición de ideas a través de este medio de comunicación. Mientras tanto, les deseo en los días que están por venir y al acercarse el final de este año, que todo marche bien en sus hogares, que haya la salud siempre presente en sus vidas, y hasta pronto. Hasta entonces, hasta siempre. Gracias, ingeniero Roberto, por esta oportunidad que me das. Que estén bien todos.